Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Nos da muchísimo gusto saludarles el día de hoy y agradecerles su comprensión y apoyo para el cambio de esta sesión. Así que bueno, pues tengo el gusto de presentarles al expositor del día de hoy, es César Funes Garay, vicepresidente de Relaciones Públicas de Hawái Latinoamérica. Y bueno, me voy a permitir leerles una breve semblanza curricular de César. Cuenta con más de 31 años de experiencia en la industria de tecnologías de la información y las telecomunicaciones y un amplio conocimiento del mercado latinoamericano. Graduado del Tecnológico de Monterrey en México como ingeniero en electrónica y comunicaciones y con una maestría en administración por la misma institución. Posgrado en alta dirección por el IPADE Business School. Ha trabajado en Hawái por más de 12 años en diversas posiciones comerciales y desarrollo de negocios, liderando la introducción de la tecnología 5G en la región, recientemente nombrado vicepresidente de Relaciones Institucionales para Latinoamérica y el Caribe. Previamente colaboró con la canadiense Nortel por 14 años y diversas instituciones del sector financiero en México, desempeñando funciones gerenciales en el área de TI. Así que César, es un gusto contar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por supuesto te cedemos el uso de la voz. Bienvenido. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos por atender esta sesión y reitero las disculpas correspondientes por el fallo de la vez anterior y agradezco mucho que se hayan conectado quienes se conectaron en esta nueva oportunidad. No hay mayor excusa que el hecho de que fallamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de que en esta ocasión vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Y espero que les sea tan interesante el tema que haya muchas preguntas y trataré de hacer la sesión lo más interactivo posible. Ya me presentó Laura, ya les platicó un poquito de lo que hice en mi carrera y quizá solo agregar que la intención de mi función es tratar de compartir experiencia con los diferentes países en Latinoamérica, las autoridades, los reguladores, como el caso del instituto, los ministerios o secretarías de Estado, como se denominan en México, para permitir o que nos permitan hacerles saber lo que vemos en el resto del mundo, ¿no? Porque operamos en 170 países y observamos todo tipo de realidades desde la perspectiva económica, social, política o tecnológica diferentes, pero de alguna manera el mensaje es el mismo. Y el mensaje es que con la digitalización se puede acelerar la recuperación económica y la evolución y integrarnos a la economía digital. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la evolución de las redes y cómo llegamos a 5G y dónde estamos. Un poco qué significa 5G, cuál es el impacto de lo que estamos viviendo, cómo estamos parados en Latinoamérica, cómo hay servicios que se están desarrollando en otras partes del mundo, que de alguna manera, tarde o temprano vamos a estar ahí. Y espero que entonces, insisto, podamos tener una conversación más que una instrucción, ¿no? Entonces voy a empezar por resaltar algunas definiciones muy básicas. Hay diferentes dibujitos para ver cómo evolucionaron las redes hasta el día de hoy, pero lo más sencillo de explicar sería que de un proceso de comunicación inalámbrica con movilidad, ¿no?, que empezó en la década de los 80s, quizás solo para servicios muy exclusivos. Algunos de ustedes son muy jóvenes y nunca vieron un teléfono en el coche, pero eso era, ahí nació un poco la idea, se hizo personalizado y luego hubo un pequeño cambio a que la voz, estrictamente una llamada, nos permitía intercambiar mensajes, los hoy existentes SMS. Y luego ya en este siglo, en el 2000,
ya pudimos acceder a Internet con una primera posibilidad de meternos a Internet en los 2000 con las redes 3G. Y yo diría que el cambio importante vino con 4G sin duda, que es lo que estamos moviendo, que estamos viviendo. Y justo el cambio es porque realmente las capacidades de LTE, que es la tecnología que se ocupa en 4G, nos dio la posibilidad de verdaderamente navegar en Internet con una señal de banda ancha móvil. De hecho, todos los países tuvieron un incremento significativo en el acceso a aplicaciones y sistemas digitales, etcétera, gracias a la banda ancha, pero el momento en el que verdaderamente explotó fue con 4G, porque se hizo mucho más presente. La penetración de los servicios de banda ancha se incrementó gracias a 4G. Antes los servicios de banda ancha inclusive eran solo definidos como los accesos de banda ancha fijos, pero 4G justo lo que hizo fue hacer un acceso de banda ancha que además era móvil. Y entonces nos encontramos ya a partir de esta década en el momento del 5G, el surgimiento de 5G. Más adelante les voy a contar un poco más de cómo se empezó a lanzar en el mundo y trataré de entonces en unos 3 o 5 slides hacer algunas preguntas o abrir la conversación. Entonces, esa es la evolución de las redes. ¿Y qué es lo que nos da 5G principalmente? 3 tipos de servicios mejorados. Si ya tuvimos una mejora en banda ancha con este tema del Enhanced Mobile Broadband, y por cierto, aprovecho el momento para hacer 2 comentarios. Nuestra industria es la industria de los acrónimos, entonces por ahí va a haber muchos acrónimos y por favor levanten la mano, abren el micrófono para aclarar alguno. Yo ya estoy muy acostumbrado a ellos y puedo asumir quizá erróneamente que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, pero no, así que deténganme. Y 2, que dejé la presentación en inglés para dejarla un poco más clara en ciertos temas muy técnicos, pero bueno, lo estamos haciendo en español para que todo esté más claro. Entonces, la primera característica es la de Enhanced Mobile Broadband. Eso significa que la capacidad actual de transmisión de datos, la velocidad como normalmente la describimos a nivel usuario, se incrementa de 4G a 5G en 10 veces. Entonces, si el estándar era tener una señal con speed test que usamos algunos para ver cómo está mi señal, me estaba mostrando unos 5, 7, 10, hasta 20 o 80 megabits por segundo, perdón. Con 5G puedo llegar al giga y lo podemos experimentar. El segundo tema, entonces hay una mayor capacidad. El segundo punto es que dada esta nueva tecnología me permite tener muchas cosas o muchas más cosas conectadas, una masividad de elementos conectados de manera simultánea. Y ahí viene el Massive Machine Type Communications, un poco el IoT, pero no nada más el IoT, sino que pueden ser aplicaciones sofisticadas, muchos dispositivos conectados de manera simultánea en un solo lugar. Entonces, más capacidad, masividad de conexiones. Y la tercera es la posibilidad de reducir el retraso en la señal al máximo posible. Aquí me gusta hacer un ejemplo que a lo mejor es trivial para ustedes, pero para quienes no, hasta donde yo entiendo, el cerebro humano no tiene posibilidad de identificar un retraso en una señal en donde el retraso sea menor a los 250 milisegundos o a los 300, si mal no recuerdo. Y resulta que un ejemplo es cuando teníamos la necesidad de hacer una llamada transatlántica y no existía la fibra óptica,
existían los satélites y la señal para llegar hasta la órbita geoestacionaria te toma 250 milisegundos de subida y 250 de bajada. Pues, cuando hacíamos esas llamadas, era como con un retraso tal que parecía walkie-talkie. En las redes digitales, gracias a la fibra óptica, cualquier interrupción de la señal, las diversas tecnologías permiten que la señal se restaure en menos de 50 milisegundos. Entonces, a pesar de que se rompa un enlace y se caiga la señal y empiece una llamada, así fuera video, una imagen, menos de 50 milisegundos el cerebro no se iba a dar cuenta. Y ese es como el estándar. Con 5G el objetivo es bajar a eso a un dígito de milisegundos. Entonces, esa es la tercera capacidad de 5G, la baja latencia. Y ahí es donde algunas aplicaciones más sofisticadas se pueden convertir en realidad, haciendo que estas tres características nos permitan hacer, por ejemplo, una conferencia, una videollamada o una llamada multifunción de manera móvil sin ningún impacto en la señal, como casi estar en vivo, ¿no? Hay muchas aplicaciones que les voy a mencionar aquí adelante. Una vez esperando haber sido claro en algunas definiciones, lo que me gustaría decirles es cómo ha sido esta evolución. Y lo que observamos es que la adopción de la tecnología también se está acelerando. Del momento en el que, por ejemplo, 3G se empezó a definir como estándar y ya dijeron, bueno, a partir de hoy ya es el estándar, al volverse comercial y luego a tener una adopción por mucha más gente, una adopción masiva, pasaron un lapso de casi 10 años para que ya hubiera mucha gente utilizándolo en el pico. Luego el 4G igual tomó unos 8, pero el 5G se ha tomado menos de eso. Y de hecho, desde que se lanzó a los primeros esquemas comerciales, lo que la industria dice es que fue menos de 3 años para considerarlo ya una adopción masiva. Por supuesto que estamos hablando de mercados muy adelantados en general. En el sureste de Asia, inclusive cercano a 2 años. Y eso lo que nos indica es que la sociedad está utilizando cada vez más y más aplicaciones digitales y en movilidad, que de alguna manera hacen que entonces el mercado se vaya incentivando, haya más inversión, más aplicaciones. Y si bien Latinoamérica, comparado con los primeros mercados de finales del 2018 a la fecha, pues parece que estamos 3 años tarde, pero comparado con estas tecnologías, pues tampoco está tan grave, ¿no? Entonces, hoy tenemos 5G prácticamente todo el mundo y ahora les voy a mostrar algunos otros datos de cómo está. César, ¿puedo hacer una pregunta rápido? Sí, adelante. Perdóname por la interrupción. Respecto a las curvas de adopción del slide anterior, donde se demuestra que 5G ha tenido una curva de adopción, de adopción más rápida que tecnologías previas, no sé si se debe atribuir o una de las razones para atribuir esta rápida adopción sea un comportamiento, vamos a decir, inercial heredado de 4G, donde ya hay hoy por hoy una muy alta penetración de terminales LTE por parte de los usuarios, y con el ritmo, digamos, de cambio de terminal de más o menos promedio cada 2 años, por ejemplo, tal vez más rápido en mercados más avanzados, pues ya la terminal que les toca, por así decirlo, porque ya está disponible es 5G, y no tanto por un tema, digamos, de aplicaciones, porque en realidad las aplicaciones, por lo menos las que utilizamos la mayoría de los ciudadanos de a pie, esencialmente son las mismas las que utilizamos el 4G con 5G hoy en día todavía. Entonces, no sé si podemos atribuir esta curva de adopción más rápida de la tecnología 5G debido a un comportamiento
más como inercial del heredado, por así decirlo, de todos los que ya tenemos terminales LTE, o a quién le atribuyas tú esta adopción, digamos, más acelerada con respecto a generaciones anteriores. Sería eso, César. Gracias. Gracias, Ricardo. Excelente pregunta. Gusto saludarte también. Yo creo que sí tiene que ver con eso, pero no solo con eso. Es decir, sin duda, gracias a la tecnología o a los beneficios que al final la gente observa de la tecnología, sí puede tener un tema, como tú lo mencionas, de inercial. Y en ese sentido creo que también tiene que ver con las aplicaciones. Es decir, si tú estás en una zona de cobertura 3G, perdón, 4G, y caes en una zona de 3G, claramente te das cuenta. Entonces, desde la perspectiva de disponibilidad del servicio y las aplicaciones que puedes hacer ahora con la nueva tecnología, es un poco a lo que me refiero cuando hablo de aplicaciones. Entonces, sí tiene que ver con esa inercia de mayor adopción tecnológica, justo tiene que ver, desde mi perspectiva, con esos servicios que hoy ya tienes y que no estás dispuesto a perder. También tiene que ver, y entonces es un tema multifactorial, también tiene que ver con el hecho de que lo que nos tardamos a que un teléfono 3G costara $100 o menos, fueron varios años, quizá más de un lustro. Lo que nos tardamos para que eso sucediera en 4G estuvo cercano. Y lo que nos estamos tardando en 5G está también siendo más acelerado. En algún momento, alguien preguntaría, oye, pero es que mi teléfono 5G solo hay de los de a $1,500 o $2,000. Hoy ya el promedio, y creo que tengo una lámina más adelante, si no de una vez lo platico, hoy ya el promedio está cercano a los 150, ya va mucho más abajo. $150 todavía es mucha lana para Latinoamérica, y bueno, ese puede ser un tema de las razones por las que vamos un poco más lento, pero también tiene que ver con que la realidad es que 4G tampoco ha acabado, o sea, no ha muerto y vivirá y va a estar aquí, y hay muchas razones para asegurar eso, bueno, no asegurar, sino para enfatizar en el tema. Entonces, sí es multifactorial, sí tiene que ver con esa inercia que tú mencionas, yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que cada vez hay más usuarios más sofisticados. Y no sé si en algún momento recordarás cuando empezamos a llegar a un grado de penetración de móviles en los adultos. En algún momento yo sí me acuerdo que dijeron, bueno, es que el siguiente mercado son los adolescentes y luego los niños. Yo decía, bueno, es una especie de perversión, pero bueno, en cierto grado social, ahí te encargo que no tenga celular el chamaco, sobre todo si es adolescente, ¿no? Entonces, eso implica esa inercia, pero implica también aplicaciones, estar conectados, comunicados, pendientes, seguros, transportados, etcétera. Entonces, no sé si esto ayuda a la pregunta que me hiciste. Sí, César. Muchas gracias. Gracias. Adelante, la intervención. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de ciertas tendencias, ya tratando de establecer las bases de por qué estamos platicando esto. Ciertas tendencias. Entonces, un tema que viene desde 4G es que el top offender, tratando de usar una frase ahí más o menos chistosa, del tráfico en las redes, es decir, quién ataca o quién es el responsable del máximo tráfico en las redes, hoy claramente es el video. Ya desde antes había ciertos temas de video que empezaban a impactar. Hasta hace un par de años, 2/3 partes del tráfico total de las redes era video. Y recientemente lo que se identificó es que además la mitad de ese tráfico de videos son videos cortos. Entonces, en algún momento todo el mundo tenía miedo de ver una película o transmitir una videollamada en su celular porque se le acababa el crédito o se le acababa el paquete o se le salía carísimo. Hoy, si bien
digo, hay pocos usuarios que ven Netflix o YouTube todo el tiempo en el teléfono, o sea, sí los hay, pero no nos dimos cuenta la cantidad de videos que estamos usando. Tú te ves a Twitter, le picas a un video y le das para arriba sin darte cuenta, te ves cualquier cantidad de videos. Entonces, el video es claramente uno de los servicios que evolucionó y yo creo que hace no más de 3 años no lo sabíamos. Y si hoy te quitan esa posibilidad, estamos en problemas. Ahora, si observan esta gráfica, las primeras columnas son las del usuario común y corriente y hace ciertas aplicaciones. Y hay una tendencia ahí para los servicios. Pero luego viene la conectividad en un sitio semimóvil o nómada, que puede ser en tu casa o en la oficina, en la pyme. Y luego ya viene la combinación de todo, en donde justo viene un poco la razón de ser de 5G. 5G no está orientado exclusivamente a los servicios de usuario común y corriente, al consumidor final. Realmente está orientado a la verticalización, a la digitalización de las industrias. Y hay algunas que ya están, en las que ya estamos totalmente integrados. Y fue justo con el advenimiento de nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, temas innovadores. Y entonces el TikTok hace 5 años no lo conocíamos. Hace 4 años lo escuchamos. Hace como 3 llegó a Latinoamérica y hoy un porcentaje muy alto de usuarios lo usa todo el día. Algunos más para entretenimiento, pero muchos para hacer negocio, promociones, marketing, comunicación. Y así como ese ejemplo se convirtió en una industria o era una industria y simplemente la potenciamos con esto, hay otras aplicaciones que se van a empezar a hacer así. Puede ser temas o lo que esperamos siga evolucionando de acuerdo a cierta información. En Latinoamérica es el gaming, algunos servicios de realidad virtual, potencialmente puertos y aeropuertos o minería en transformación digital. Podría haber también un impulso significativo en el retail o en los procesos de logística. Y en muchos de esos casos, el tema de la imagen o del video es relevante, porque gracias a la velocidad, la masividad de conexiones, empieza a potenciar nuevas aplicaciones. Entonces, los nuevos servicios donde el video es el top offender es un incentivo para una red de máxima capacidad. El siguiente, que es el caso de uso más popular en todo el mundo de 5G, es la sustitución temporal del enlace fijo de banda ancha. Y entonces lo denominamos el Fixed Wireless Access o un acceso de banda ancha fijo inalámbrico. En muchos lugares del mundo, inclusive mercados avanzados, este es uno de los servicios porque seguir desplegando cobre o acelerar el despliegue de fibra toma tiempo y requiere de inversiones mucho más significativas para acceder a la cantidad del mercado potencial que está disponible. Entonces, lo que observamos nosotros desde el año antepasado al cierre del 2021 es que la mayoría de los operadores que habían lanzado 5G estaban dando este servicio, el Fixed Wireless Access. El Medio Oriente, muy relevante, es un mercado dinámico, muy agresivo, te encuentras servicios prácticamente ilimitados y lo puedes usar como fijo y entonces te olvidas de tener que esperarte a que haya disponibilidad de fibra. Y es un mercado que pensamos va a seguir creciendo. Eso nos da una posibilidad de que los operadores vean que hay negocio inmediato, no hay que esperar a que las industrias se transformen.
Hay negocio inmediato con usuarios tipo pyme, tipo hogar. Pensamos que esto va a seguir creciendo y será un mercado maduro para finales de la década, quizá. Luego otro tema es aquellos servicios más sofisticados donde ya hice el comentario antes de que cuando tú pierdes un servicio al que ya estabas acostumbrado, no estás dispuesto a regresar. Entonces hay ciertas aplicaciones donde el usuario está poniendo cierta atención. Siempre la cobertura juega, pero hoy algo que juega mucho más es que lo que haces tú todos los días con tu enlace realmente te sirva. Luego viene la velocidad, como ya mencioné, la cobertura. Poco a poco creo que van a seguir los nuevos servicios y luego que de alguna manera te genere dinero. Digamos que al final eso puede ser que sea lo que gane, ¿no? Siempre que tú tengas un servicio siempre disponible es relevante, que inclusive te permita cierto grado de seguridad, pero que siempre tengas lo que estás esperando, tanto en capacidad o banda ancha como retraso en la señal. Y luego ya se ponen a nivel de importancia algunos servicios más sofisticados. Es decir, si bien el 5G no es necesariamente el único foco para los consumidores ya se acostumbraron a un grado de servicio que no puede ir más que para arriba. Y ahí hay un reto muy importante porque pues, se requerirán las facilidades de despliegue, las inversiones y algo de lo que aquí voy a abrir un paréntesis, pero casi siempre nos enfocamos en la ecuación, en permitir que se desplieguen redes, ¿no? En la capacidad de suministro. Pero tenemos que dedicarle un tiempo importante también a la demanda. Y ahí tenemos un gap significativo en términos de adopción, en términos de conocimiento de la tecnología, asequibilidad de las terminales, etcétera, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y entonces ahora hay que también poner un enfoque importante en incentivar también la demanda. Y algo que eso puede ayudar es que, por ejemplo, haya servicios públicos que solamente se puedan hacer de manera digital, que eso trae beneficios sobre beneficios, ¿no? No hay, realmente los contras son muy pocos o inexistentes. Bueno, entonces, como les decía, de acuerdo a nuestro entendimiento, en los mercados más avanzados de 5G, en donde quiero resaltar que esos mercados más avanzados de 5G son el sureste de Asia, potencialmente el Medio Oriente, Europa y ya ahí empatado con Europa, Norteamérica. Lo que nos demostraron esos operadores desde el 2018 y hacia adelante es que el impulso para los operadores invertir en 5G fue no solamente estar a la moda, sino realmente un cambio de paradigma y una transformación de su negocio. Ya no es vender minutos, eso se murió la década pasada. Vender paquetes en Latinoamérica no se ha muerto, pero está desahuciado, paquetes de datos. Es decir, que tú compres un paquete de 5 gigas o 10 o más hacia más grandes, está desahuciado. Desde hace un par de años, los paquetes de 100 o 150 es lo normal en Corea. Hoy hay paquetes de hasta 300. Entonces, en la realidad, eso te da un paquete prácticamente ilimitado. Ese ya no es el nombre del juego. Lo que tienes que vender es un servicio para el escenario correspondiente, para la seguridad que te piden, para la capacidad que te piden, para la latencia. Es decir, experiencia. Entonces, va a haber quien se siga, perdón la palabra, entre comillas, conformando con tener llamadas. Pero pues eso se va a quedar ahí y no distraerá a nadie. Pero
lo que observamos es que el despliegue de estas redes en los mercados más avanzados les ha ayudado a los operadores a mejorar sus ingresos y sobre todo su rentabilidad. Y una tendencia mucho más relevante es el tema de convertirse en, no convertirse, sino seguir apoyando el tema de el menor impacto al ecosistema. Entonces, reducir, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero es un objetivo de la industria. Es un objetivo de toda la industria, no nada más de telecom, sino de información, las tecnologías de información y las tecnologías de comunicaciones. Entonces, hay objetivos muy claros y la tecnología misma nos permite, primero, ser más eficientes por espacio, por peso, por el uso del espectro y sobre todo por el uso de la energía. Pero además hay un efecto secundario que es muy relevante, que es que los procesos digitales tienen un menor impacto gracias a ciertos grados de automatización, de eficiencia, etcétera. Entonces, el tema de hacerse verde o impactar menos al medio ambiente es también un objetivo de la tecnología. Esto no nada más lo dice Huawei, lo dice GSMA, lo dice el ITU, etcétera, diferentes organismos. Luego, pronto voy a abrir espacio para preguntas. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuál es la realidad de nuestros mercados? En este caso estoy refiriéndome a nuestros mercados como los emerging markets, de ahí viene el EM, y los developed markets, que son los DMs, ¿no? Yo les dije hace un ratito que 4G vive y seguirá viviendo. Hay varias razones. Una es que en Latinoamérica todavía tenemos una brecha de cobertura de banda ancha, inclusive de banda ancha móvil. México es de los países más privilegiados con un número superior al 95%, si mal no recuerdo, números que escuché recientemente, ya sea de GSMA o del instituto, pero alguien lo mencionó la semana pasada en el evento. Pero hay otros países que están arribita del 50%. Colombia, que es un país que en algún momento se destacó por una estrategia de digitalización, tiene el objetivo de llegar al 80% en el 2025. O sea, está bastante atrás. Hay varias razones por las que pasó. Bolivia, hace 2 años, cuando yo les hablaba de 5G, me dijeron, brother, háblanos de 3 y chance de 4G, pero no nos vengas a decir, estamos tratando de sobrevivir con 2G. Esto es un fact. Hace 3 años, 2019. Entonces, bueno, primera razón por la que 4G va a seguir viviendo es porque todavía hace falta esa cobertura. Hay diversas razones para lo que eso esté así. Y 2, es que hay un proceso de evolución, transformación, en donde la tecnología nos permite empezar a dar servicios 5G de manera simultánea, así como hoy sobreviven 100% 2, 3 y 4G, así seguirá siendo. Vamos a matar las tecnologías viejas poco a poco. Paréntesis, es probable que 3G se muera antes que 2, by the way. Hay servicios de muy poca capacidad, como ferroviarios, etcétera, o de señalización, que jalan en 2G y no se necesita hacer nada más. Eso es más complicado quitarlos porque hay algunos temas regulatorios, no de la industria de telecom, sino de la industria específica de transportes o de seguridad o energía. Entonces, probablemente vamos a ver morir 3G muy pronto, como ya se murió en Norteamérica y en algunas partes de Europa. Si alguien tuvo la oportunidad de viajar como el año pasado a Norteamérica y no se dio cuenta de que su chip no era de los nuevos, llegaste a Canadá o a Estados Unidos y no tenías servicio. Y es porque el chip
se intentaba conectar primero con 3G, temas entre comerciales, etcétera, y te quedaste sin servicio porque tenías que cambiar tu chip. Allá mataron ya 3G. Entonces, 4G sobrevive porque todavía hay un déficit de conectividad en ese sentido, pero además porque 5G se empieza a desplegar en aquellos clusters o macro hotspots donde la tecnología realmente aporta. Polos industriales, polos comerciales, centros financieros, campus, puertos, sitios turísticos. Y creo que el ejemplo más claro es como cuando no tenemos cobertura en la carretera, ¿no? Nos tardamos un poco en tener una cobertura casi total, incluidas carreteras las más importantes. Y lo mismo va a pasar con 5G, pero esto es por razones no nada más de que haya cobertura, sino de que los beneficios de la tecnología realmente se puedan aprovechar. Entonces, el resumen es que estamos viendo que en los mercados emergentes 4G todavía vive en una evolución a 5G y 5G ya es un crecimiento significativo en los mercados más avanzados, como lo menciona la gráfica, China, Japón, Corea, Norteamérica, Europa, otros mercados emergentes, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia. Hola, César, de nuevo yo. Sí, adelante, por favor. Gracias. Una duda respecto al slide que nos mostraste sobre la adopción, ahí que nos gustan nuestros 3 países de 5G y cómo eso ha representado para esos países un incremento en sus profits. Veo que ahí, por ejemplo, hay que notar que el grado de penetración, si bien entiendo, es de la tecnología 5G en la parte de usuarios. China estaba en el 40 y algo por ciento y los otros países que eran Corea y Kuwait en el 20 y tantos por ciento. Eso, digamos, esas tasas, digamos, relativamente altas para una tecnología que está, digamos, en días, digamos, de incrementar su despliegue y adopción, pues ya se podríamos considerar como una muy buena adopción en esos países. Pero, ¿cómo ves tú digamos, tomando la foto de México? Es decir, ¿qué grado de adopción de 5G hay en México? Y si eso hoy por hoy ya le podría estar representando, o qué panorama tendríamos hacia el futuro, en cuántos años a lo mejor podríamos ver un escenario en el cual los operadores pues podrían tener también ya una clara retorno o beneficios derivados de la inversión en infraestructura de 5G. Porque pues sí, cuando la penetración es ya relativamente decente, pues se nota, ¿no? Ahí ya el retorno en términos de utilidades y de penetración de usuarios, pero no sé si esa foto que nos mostraste de estos 3 países la trasladáramos hacia México, ¿cómo la verías? Sería mi duda. Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, una excelente pregunta. Bueno, lo que primero puedo decir es que el proceso de transformación digital es mucho más profundo que solamente usar esta plataforma para hacer una videollamada, usar el celular para pedir un Uber, etcétera. Y eso implica que también el negocio de los operadores se tiene que transformar. Y no, desde mi perspectiva, no se puede transformar con las tecnologías estándares y hacia atrás. El proceso de transformación digital implica que podamos aprovechar diversas tecnologías que además ya están todas existentes, ¿no? Hemos hablado de IoT por años, hemos hablado de la industria 4.0, creo que casi por décadas. O yo sí creo que escuché la industria 4.0 hace mucho. Hemos hablado de robótica hace mucho tiempo, mucho.
Big Data es reciente, inteligencia artificial mucho más reciente. Pero no son cosas que nacieron en esta década. Lo que yo observo es que 5G no nada más es la quinta generación de las redes móviles o de la evolución de las redes. Es una plataforma que nos va a permitir establecer las bases para este proceso de transformación digital. Entonces, mezclo dos temas. Cosas que la industria, las verticales, cualquiera que esa sea, estaba requiriendo hacer, pero no había una plataforma que se lo permitiera. Ahí está 5G. Eso es por un lado, tiene que ver con la demanda, y luego por el lado de la capacidad de suministro, tampoco los operadores tienen capacidades de inversión infinitas y tienen que ir buscando cómo transformar su negocio. Entonces, antes dije que la venta de minutos estaba muerta. Yo creo que está en México. Los paquetes de datos tienden a subir y te llegan siempre una oferta de que, bueno, ahora ya tienes el doble, al menos de manera temporal o eventualmente para siempre, con el mismo precio. Ese modelo de mercadeo tampoco es sostenible. Entonces, tienen que buscar la manera de transformarse. La penetración en los diferentes mercados más avanzados tiene que ver con el nicho de mercado en el que lograron insertar ese interés del consumidor. En Corea, que es de los mercados donde primero lanzaron, que fue primero del 2018, lo hicieron de la mano de la industria del entretenimiento. Entonces, la adopción de 5G fue el resultado de la demanda de los usuarios de utilizar el móvil para interactuar con su artista favorito, para el gaming. Entonces empezaron a desarrollar ciertos servicios en donde la tecnología hacía que se incrementara el uso. Y por eso insistimos que hay que buscar la manera de encontrar ese nicho en donde el mercado aprovecha la tecnología. Quizá hoy, y esto no es una visión necesariamente de Huawei, más de César Funes, lo que vemos en 5G alrededor es puro marketing. El que no lo diga y se va a ver muy mal. Entonces, un buen día, un operador lo lanzó en México y luego de repente el otro apareció y luego el otro, y ahora ya todos tienen. Pero el primero que lo lanzó no necesariamente es la máxima cobertura, y el de máxima cobertura no todo el mundo lo puede usar. Y están invirtiendo en esto desde hace tiempo y están ayudando a las industrias a su proceso de transformación. Si mal no entiendo, en Latinoamérica se espera que para el 2025 haya una penetración cercana al 10 o 12% en 5G, superando, pero a nivel de millones de usuarios ya es significativo. Si mal no entiendo, si no me acuerdo, unos 50 millones de usuarios para entonces. Entonces, la penetración se va a seguir incrementando y sí va a ser un poco más lento que los mercados más avanzados, pero también diría que todo eso que ya estamos viendo en los mercados más avanzados, pues lo vamos a acabar adoptando también en México y en la región. Desde la licitación de espectro de Brasil, que es la más famosa en los últimos años, se logró tener una cobertura, si mal no recuerdo, de la mitad del país y una penetración ya superior a 2 dígitos en 2 años. Por diversas razones, ese es un buen ejemplo. Chile, que es un mercado mucho más pequeño, también están muy orgullosos de la penetración que tienen, y ahorita no me acuerdo del número, pero también es de más de 2 dígitos. Y ambos mercados tienen un par de años. Entonces, yo creo que en cuanto hagamos la próxima estadística en México, nos va a sorprender el nivel de penetración. Espero haber contribuido también una vez más a tu pregunta, Ricardo, y creo que Gracias, César. había alguien más. Sí, hay otra manita de Sí, por aquí, Daniel Muñoz. Daniel, adelante. Muchas gracias. Es sobre una
diapositiva en la que mostrabas la evolución del tráfico en los últimos años con las tecnologías y las aplicaciones, cómo habían incrementado el tráfico. Mi duda es, ¿cuál es tu opinión respecto al debate que se está presentando recientemente, sobre todo en Europa, asociado con con la inversión para el despliegue de infraestructura que le llaman el fair share, en el que se busca que justamente estos gigantes OTTs contribuyan con los proveedores del servicio de Internet para el despliegue de infraestructura? Y que bueno, que lo están tratando de aislar del tema de neutralidad de red y que se pone por ahí un umbral de un monto que contribuyan a los que aporten más del 5% de tráfico y demás. Entonces quería ver cuál es tu opinión, percepción respecto a ese debate, si consideras que en México sea un próximo debate a analizar. Esta es una. Y la otra es, ¿cuál es tu opinión respecto a la tecnología de Voice over Wi-Fi? Sobre todo por lo último que comentabas, que la voz ya ha perdido relevancia en el consumidor. Entonces, dado que lo más relevante son los datos, no sé si consideras que tecnologías asociadas a la voz como Voice over Wi-Fi vayan a tener relevancia en los próximos años. Gracias. Con gusto, Daniel. Estaba pensando mandar la primera pregunta a la parte de tipo regulatorio. Traigo un apartado, algunas muestras, pero no tiene que ver con este tema. Y igual sí me gustaría guardarla, pero también te quiero contestar de una vez lo de Voice over Wi-Fi, de una manera, primero de la tecnología y luego como usuario. La voz en LTE ya no es voz, es datos. No es sobre Wi-Fi, es Voice over LTE, de hecho se llama la tecnología VoLTE. Entonces, todos aquellos mercados donde 3G ya se murió, la voz va sobre datos. En México todavía la voz hace, se me olvidó la palabra, una especie de downgrade, o sea, tu terminal es inteligente y entonces cuando es una llamada de voz, se baja fallback, 3G. ¿no? Fallback. Fallback, exacto. Entonces, la voz en nuestras redes 4G es en 3G. O sea, al mismo tiempo, la voz en 4G ya es sobre datos. Si quizá te refieres, por ejemplo, a que haces llamadas de voz en WhatsApp, pues bueno, ese es un tema de voz sobre datos. Entonces, el voice over Wi-Fi en realidad yo no lo considero como una tecnología, o como un concepto. Lo que pasó, si mal no recuerdo, es que de voz nos fuimos a Voice over IP, que era voz sobre el protocolo Internet. Y para nosotros como usuarios era como hacer voz sobre Internet. Y luego, ahí ya le voy a meter un tema medio ríspido, pero es que Wi-Fi no es Internet. Wi-Fi solamente es una tecnología de acceso inalámbrico de corto alcance. 4G y 5G es una tecnología de acceso inalámbrico de largo alcance, de mayor seguridad, de mayor calidad. Entonces, que tú tengas un teléfono que es capaz de hacerte voz sobre datos, pues ya no importa la tecnología de acceso. Lo que sí quiero reiterar es que Wi-Fi no es sinónimo de Internet. No obstante, quienes no están no están muy metidos en la tecnología, parece que si tú ves tu terminal y ves un Wi-Fi, piensas que eso es Internet. Pero si no tienes Wi-Fi y tu teléfono es 3G, 4G o 5G, eso también es Internet. Entonces, algo que era una tendencia hasta antes de la llegada del 5G es lo que es denominado el Wi-Fi offload. Cuando hace unos años era extremadamente caro utilizar tu teléfono, estabas buscando un Wi-Fi para tu tráfico, hacerle offload a la red. Pero hoy eso es cada vez menos común. De acuerdo a ciertas estadísticas, en los mercados más avanzados de 5G,
se está presentando el fenómeno inverso. Y nos pasa a menudo. Yo ando con mi laptop, que es mucho más cómodo para esta conversación, y no me importa si no encuentro un Wi-Fi. Como mi teléfono, le pongo compartir datos, entonces ahora uso mi teléfono para conectar mi laptop. Es el proceso interno. Y nosotros hemos observado que en los mercados más avanzados, lo que podría ser ahora llamado el Wi-Fi on-upload, es el fenómeno que está sucediendo, porque la red te permite no nada más esa máxima capacidad, sino también la movilidad. Yo les confieso que más de una vez alguna sesión de estas la he tomado como en el coche, ¿no? Tratando de tener el menor impacto posible cuando la cobertura de la red es suficiente. Entonces, bueno, ese sería mi comentario con respecto a Voice over Wi-Fi. Y si me permites, guardamos un poquito lo de FareShare para más adelante. Gracias. Voy a continuar porque vamos como a la cuarta parte y ya nos gastamos la mitad del tiempo. Voy a continuar. ¿Cuáles son algunas de las razones que nos permiten decir que 5G es una realidad? Que en los últimos 12 meses, al menos de las estadísticas que teníamos, las redes crecieron a nivel mundial de 200 a 240. La disponibilidad de dispositivos subió también de manera significativa a casi 2,000. Casi 4 millones de sitios 5G enabled y alcanzamos 1,000 millones de usuarios el año pasado de 5G. Y como les decía, el precio de los dispositivos bajando de manera importante. Muchos dispositivos disponibles a menos de $300. También hay que resaltar que no nada más estamos hablando de smartphones o tabletas, también hay un número relevante de módulos, sobre todo para el mundo de IoT o de vehículos autónomos o de modems para el Fixed Wireless Access, que están disponibles a precios asequibles. Y cuando hablo de vehículos autónomos, no necesariamente quiero ver un auto moderno en la calle, pero una plataforma moviendo paquetes en un macrocentro de distribución. Ya no es el tractorcito ese que levanta los pallets. Son plataformas automatizadas que hacen la chamba. Y entonces el crecimiento también tiene que ver con el desarrollo del ecosistema completo. No nada más que la red esté disponible, no nada más que esté el dispositivo asequible, sino que las aplicaciones empiezan a crecer. Pensamos que, como lo dije antes, las tecnologías móviles han estado impactando de manera significativa a la economía. Entonces, el impacto del 5G solito tiene un impacto directo en el Producto Interno Bruto de los países. Por obvias razones les hablo siempre de casos como China, pero es que sí es uno de los mercados más avanzados. Ellos solo tienen 1 millón de sitios 5G. Toda Latinoamérica no tiene 1 millón de sitios juntando todas las tecnologías. Y eso fue gracias a ciertas políticas que ellos se pueden dar el lujo de ejercer. Pero pusieron como estrategia poner el 5G para impulsar la transformación digital. Y de acuerdo a esta estadística, trae un impacto directo significativo de casi el 6% al 2030. Pero hay otros países, e insisto, países que no estamos tan acostumbrados a observar, porque estamos siempre viendo al norte o un poco hacia el este, pero cuando volteamos al oriente, también hay países como Tailandia, ya mencioné mucho a Corea, Japón, Indonesia, que gracias a 5G están impulsando de manera importante ciertas verticales. Logística la mencioné. México es un potencial usuario de la manufactura inteligente con 5G, más ahora con el famoso nearshoring que estamos de regreso en este mercado de Norteamérica, aplicaciones de salud, o en algunos casos, que ese sí lo veo un poco más sofisticado, como el de la agricultura o
o las granjas. Resaltando una vez más que los ingresos de los operadores más importantes del mundo se han, podemos decir, como recuperado gracias a al impacto de 5G. Resaltando una vez más de que los servicios tradicionales de voz y datos, pues no les iban a dar más. No hay manera que un usuario solo pague más porque hay inflación o porque le das un poquito más de datos. Eso ya no es posible. Tienes que darle una mejor experiencia, un servicio nuevo, todas las aplicaciones que ya usamos hoy todos los días. Entonces, los ingresos de los operadores, de acuerdo a esta información, se han mejorado gracias a los servicios que pueden ofrecer con la nueva tecnología. Y seguimos resaltando las aplicaciones que observamos más populares, pero ya entrando un poquito más a detalle. Hace poco decíamos que el ser capaz de ofrecer mayor capacidad de datos a tus usuarios te iba a permitir tener mejores ingresos y eso ya está demostrado. Es decir, si tú tienes un usuario que te consumía 1 giga al mes, solo te va a pagar lo que te pagaba, 100 pesos. Si tú se lo duplicas, no le puedes cobrar 200, pero tal vez sí le puedas cobrar 110. Pues con una tecnología que te permite multiplicar por 10 tu capacidad, entonces casi que de manera aritmética puedes pensar en un incremento de tus ingresos. Entonces, hay cada vez más uso de datos. Entonces, tienes como, entre comillas, un pretexto para cobrarle más. Pero no es porque le cobres más, porque le das más, sino porque le estás dando una mejor experiencia, un mejor servicio. Los servicios públicos de video se están incrementando gratis, pero los servicios de alta capacidad o de alta definición se están haciendo más populares y hoy lo vemos, un videíto que puedas ver en HD, lo aprecias más que un video del otro. Es más, si tienes un video en definición estándar, creo que lo paras y ya no le sigues. Insisto en el tema de penetración en temas PYME o de hogar. Se está incrementando el uso y la necesidad de más capacidad. Lo vimos en la pandemia, lo vimos todos. Te conectabas tú a chambear, tus hijos a estudiar, tu señor a entretenerse o viceversa, tu señor a trabajar y tú a entretenerte, o todos trabajando, todos entreteniéndose. Pero hay aplicaciones más sofisticadas en las pequeñas y medianas industrias, sobre todo los temas de videovigilancia. En algún momento escuché una cierta como carrera entre dos mercados potencia del mundo y uno decía que tenía ya 100 millones de cámaras de videovigilancia y el otro tenía ya 110 y así. Pero ahora ese es un servicio que existe y necesitas disponibilidad, etcétera. Entonces hay ciertas verticales que son bastante reales que luego no nos damos cuenta y que lo que es un hecho es que lo que debemos observar pronto es que esos servicios se puedan pagar. Lo que llamamos el 5G to business es muy relevante. En mercados como China tienen valores extremadamente significativos, como los números que estamos observando por ahí. Para el 2025, 343,000 millones de dólares. El mercado de los operadores de soluciones verticales en 5G. El mercado de consumo, muy impulsado por aplicaciones de video. Después ya empezar a dar tarifa diferenciada. Y ahí viene el debate de la red, ¿no? Que debe ser para todos. Pero pues yo creo que no todos los servicios son así como universales. Se requieren inversiones y también no cualquiera tiene que tener toda la capacidad si se va a desperdiciar. Ciudades conectadas, servicios de realidad virtual, aplicaciones de entretenimiento y lo que ya hemos observado mucho, el tema del metaverso. Es como ven en la gráfica de la izquierda, de acuerdo a Omdia, lo que vemos observando es que cada vez hay más y más operadores dando servicios diferenciados, donde a alguien le interesa el mejor precio para la familia,
alguien quiere la máxima velocidad, alguien quiere el paquete ilimitado, alguien sigue en el prepago, etcétera. Entonces, es una manera de encontrar tarifas de acuerdo al escenario, al uso específico de tus usuarios. Es una de las tendencias para el mercado de consumo. El mercado de fijo inalámbrico, creo que ya lo mencioné varias veces, cada vez con más penetración, porque si bien la fibra sigue y seguirá creciendo, sin fibra no hay 5G. No obstante, a veces decimos que 5G sustituye a la fibra. Yo le agregaría a eso, sí, pero de manera temporal o en ciertos nichos. Entonces, sigue siendo uno de los servicios más populares y además la tecnología nos lo permite. Hoy estamos acostumbrados a ver el sitio celular cada ciertos kilómetros, luego se acercó y ahora los vamos a ver, sí, cada vez más cerca, pero además con un foco gracias a las tecnologías de múltiples antenas para cubrir edificios. Entonces le das un servicio de banda ancha con calidad de servicio, con potencial movilidad a un edificio de manera inalámbrica desde la calle. Y seguir resaltando el tema de las aplicaciones industriales, que además no se queda nada más en el hecho de que los conectes. Ya les dije antes que la 5G no es nada más la nueva moda y la quinta generación. Es realmente una plataforma habilitadora de la economía digital, aprovechar las tecnologías existentes. La nube es lo de hoy. Todos la usamos, al menos todos aquí presentes utilizamos la nube. Y casi puedo asegurar que todos en casa la usan en algún momento. Así sea tan sencillo como para guardar una foto que acabas de tomar, para intercambiar una cierta información que además tendrá que estar protegida, pero también el IoT y el crecimiento exponencial de data centers. Entonces, esta evolución, esta transformación digital, me permite decir que gracias a 5G la podemos acelerar o la podemos aprovechar. Y además les quisiera mencionar que no nada más es una nueva fuente de ingresos para los operadores, una nueva fuente de eficiencia para los diferentes verticales, pero también la evolución de nuevos servicios como de redes privadas. Una red privada, pero ofrecida por los operadores en donde, por ejemplo, a la ciudad le pueda garantizar una calidad de servicio en la red, utilizando una rebanada de la red solo para garantizar ese servicio. O para una industria, donde lo que le interesa es que no haya cortes o que sea la menor latencia. Justo una de las características de la red le llamamos network slicing, que puedes dar un pedazo de la red a un cierto servicio. Y poco a poco observamos más industrias que se van interesando en las tecnologías. En algunos mercados, la vertical misma está buscando su espectro, por ejemplo, para tener su red privada. Nosotros pensamos que esto lo van a poder ofrecer los operadores y que las industrias se sigan dedicando a su negocio. ¿Y cuáles pueden ser algunas de las limitaciones o de los retos por las que la tecnología no sea aprovechada al máximo? Y quizá tiene que ver con la pregunta de Ricardo antes de dónde estamos en México, etcétera. Siempre tiene que ver con la adopción de los usuarios y qué tan rápido los podemos convencer para que se migren. ¿Qué tanto tráfico realmente están utilizando? Y cómo yo lo puedo convertir eso en un beneficio. Y luego, cómo me atrevo a demostrarle a los usuarios que lo que les estoy ofreciendo les genera más valor. Entonces, aquí una vez más resaltando el hecho de que yo venderle a alguien un paquete más grande, con más minutos, con más aplicaciones incluidas, no es realmente lo que tenemos que hacer. Tenemos que ayudarle
al usuario a entender cuál es ese valor que le está ofreciendo mi servicio. Y poco a poco hay más operadores que están alcanzando eso. Y bueno, en México, en Latinoamérica, recién lanzamos la tecnología. Creo que el 2022 fue el año de los lanzamientos masivos, pero no fue, fue mágico. O sea, realmente hubo trabajo que hacer, hubo que desplegar mejores backbones, más capacidad en el core, más fibra, poner los sitios, tener el espectro, tener el dinero. Y eventualmente un día tuvimos 5G. Eso nos tomó un par de años. O sea, las inversiones en 5G en nuestro mercado empezaron, yo diría que desde hace unos 3 o 4 años, al menos con hacer que todo lo que comprabas era 5G ready. Y luego llegaron las terminales. Ejemplos de mercados avanzados, creo que les había mencionado el mercado de Corea, pero no nada más el hecho que hayan identificado un mercado como el del entretenimiento, sino haberlo hecho en coordinación con todo el ecosistema para establecer cuáles iban a ser esos procesos de integración de la tecnología en aquellos sectores donde el impacto iba a ser mayor. Impulsar, por ejemplo, también la innovación, forzar un poco la transformación digital. Entonces ellos empezaron donde creo que casi todo el mundo empieza, que son los servicios públicos como las escuelas. Las facilidades clave, en este caso galerías de arte, bibliotecas, los moles, pero también el área de transporte, la infraestructura de transporte. Y luego ya se fueron a temas como en qué áreas de cobertura y eventualmente una cobertura masiva en ciertos centros. Entonces, finalmente no fue desplegar la tecnología porque a un operador se le ocurrió, sino integrar a los usuarios. De alguna manera les podría decir que hace una década llegaba 4G porque los operadores hablaban, entre comillas, solo con la autoridad y definían lo que se necesitaba y entonces le daban al usuario lo que se podía. Hoy se tiene que integrar a la industria. La industria automotriz tiene ciertas características, así sean de calidad, de cobertura, de algo que a alguien en el operador no se le había ocurrido. Ni al de marketing, ni al de ventas, ni al de tecnología, ni a nadie. Entonces, hay que integrar la industria y este es el caso de Corea. Empezaron a lanzar servicios muy relevantes, muy importantes, junto con el gobierno, para tratar de que la gente y los insumos y los incentivos para la inversión estuvieran ahí. Luego hicieron un despliegue de ciertos servicios de calidad con base en compromisos de tener una cierta cantidad de cobertura, de sitios o de cobertura mínima suficiente para garantizar que esos servicios que habían ideado fueran a suceder y eventualmente ya empezar a crear aplicaciones más sofisticadas. Es decir, reitero, esto no lo hace solo el operador o solo los proveedores de tecnología. Tiene que haber una conversación de todos los jugadores en el ecosistema. Otro ejemplo relevante es el de Arabia Saudita y me gusta mucho mostrar estos ejemplos porque casi siempre solo hablamos de Norteamérica y Europa y bueno, por condiciones también específicas de nuestra situación como compañía, hablamos mucho más también de otros mercados, pero les puedo decir que en mi experiencia aquí de 13 años me di cuenta que hay un mundo del otro lado del mundo e inclusive hay países que se parecen más a Latinoamérica, a México específicamente, que lo que siempre vemos como Norteamérica y Europa. El sureste de Asia, el norte de África, está lleno de países que se parecen más a nosotros, con economías más complejas, con mercados todavía no tan sofisticados, con
problemas de despliegue, etcétera. Entonces, me gusta mucho hablar de estas aplicaciones y aquí los países del Medio Oriente se pusieron como objetivo utilizar la tecnología para el desarrollo de sus economías mismas y empezaron a tener impactos directos aprovechando la tecnología. Entonces pusieron, por ejemplo, la transformación digital como agenda y 5G específica como pilar de la transformación digital. En el caso de Arabia Saudita, impulsando un mínimo de calidad, un mínimo de índice para definir un servicio de banda ancha móvil. Una política que sí obliga a los operadores, y esa palabra nunca la decimos tan en público, porque una obligación a un operador no es políticamente correcto, pero así se llama, es un compromiso, es un compromiso. Pero eso tiene beneficios para todos, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que poner su parte. El compromiso de inversión, el compromiso de garantía de despliegue, de facilidad de despliegue, el compromiso de desarrollar la industria. Entonces, en Arabia Saudita, junto con el estándar de banda ancha, impulsaron de manera significativa la penetración del servicio de Fixed Wireless Access para crecer la banda ancha. Eso era una estrategia de banda ancha. Similar a la de Tailandia, también en España observamos eso, proyectos que le llamaban de penetración significativa de fibra complementada con 5G. Y poco a poco, gracias a la adopción, tratar de establecer un mercado a nivel de precios para toda la gente, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda aprovechar. Entonces, utilizar la tecnología para desarrollar una propuesta de política pública. Y luego, empezando a dar servicios diferenciados. Servicios donde te podrían dar un extensor de banda ancha, un tema específico para ciertos sectores ya más de mercado, como podrían ser los deportes o el gaming. Y lo que pudieron observar es que los usuarios aceptaron el servicio, lo empezaron a pagar y la penetración se fue hacia arriba. Siempre con una visión de largo plazo. Creo que quizá en Latinoamérica ese siempre es nuestro gap. Aquí puedo estar equivocado, pero si mal no recuerdo, debo haber leído que el plan de transformación de un país como los Emiratos Árabes era de 100 años. Eso está fuerte, ¿no? Nosotros, con todo respeto y sin meterme en problemas, creo que si llegamos al sexenio, estamos del otro lado. Otros operadores ya más conocidos, el caso de Vodafone en Alemania, con una visión en 4 ejes. Por ejemplo, el tema de cómo comparar las ciudades, un tema del uso de dispositivos subsidiados para impulsar la innovación, un tema de tarifas para acelerar la adopción, y esto también es medio crítico, el tema del Network Branding and Improvement. Hay algunos mercados como el que se muestra aquí, a nivel público se dice este operador es mejor aquí y acá y este operador es mejor aquí y acá. Y eso genera competencia, eso genera ampliación del mercado, eso genera mayor adopción. Y este fue uno de los ejes de transformación o de impulso de la tecnología, por ejemplo, en Vodafone en Alemania. Un tema quizá un poco más de mercadeo, cómo hacer que tu red se muestre como líder, manteniendo un servicio de la más alta calidad, en la más amplia cobertura, con las mejores capacidades. Y cómo utilizar esto para
hacer que tus usuarios se sientan mejor tratados. Mucho tiene que ver, entonces, con la capacidad de despliegue, pero si se fijan, muchos de estos mensajes también tienen que ver con la generación de demanda. Le vas mostrando al usuario esos grandes beneficios que con otra tecnología no podría tener. Y entonces en este caso lo utilizas como comparativo con tu competencia. Y entonces haces que los usuarios se migren contigo. Entonces, a manera de resumen, a nivel de los factores de éxito para el negocio, tiene que ver siempre con una política y el espectro disponible al precio asequible y en el momento correcto. Tiene que haber un impulso a la adopción de dispositivos o que los vendors también tengan más dispositivos a mejores usuarios. Encontrar la manera de migrar a tus usuarios, porque si haces todo el despliegue, haces todo el esfuerzo y no te ayudas para que tus usuarios se lancen, va a ser un fracaso económico y por lo tanto un fracaso total. Buscar la manera de que las tarifas sean asociadas a la experiencia, buscando nuevos servicios. Servicios, por un lado, que los puedes hacer más eficientes, que puedes ampliar la cobertura de tal servicio o que puedes generar un nuevo servicio. Ahora estamos hablando desde hace un par de años del nuevo tipo de llamada. De repente, no nos damos cuenta también, pero siempre haces la llamada telefónica, pero de repente, si te acuerdas, haces el video call y a veces ya te acostumbras a hacer el video call. Entonces hay que establecer como posiblemente un servicio nuevo en donde ese sea la base, ¿no? Y finalmente, siempre estar enfocados en ver cómo el tema de cumplir con la expectativa de tus usuarios en términos de la experiencia que están esperando, por la que quieren pagar, inclusive por la que te quieren pagar más y aprovechar el desempeño de la red para que eso suceda, ¿no? Entonces, aquí hago una breve pausa antes de llegar a este tema que creo que estamos a punto del final. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No veo ¿Alguna manos. pregunta? Yo tampoco. Ah, ya, Alma, adelante, Alma. Alma. Hola César, buenas noches y a todos y a todas. Yo tengo una, más que pregunta, quisiera saber alguna reflexión o algún comentario que tuvieras con relación al tema de, pues, de que al final del día, como bien decías, ¿no? Todos vamos a migrar al 5G, pero entiendo o he leído un poquito que existe ahí como cierta vulnerabilidad con los temas de los ciberataques. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Vulnerabilidad a qué? ¿Perdón? Mencionaste vulnerabilidad y ahí me perdí un poquito. Sí, la vulnerabilidad con el tema de los ciberataques, es decir, que el 5G o este sistema de 5G como que necesita, digamos, de cierta manera reforzarse en ese sentido porque es más susceptible de sufrir algún ciberataque. ¿Es correcto? No, la respuesta así pragmática es no, pero déjame expandir en la respuesta. El tema de seguridad, lo primero que quisiera decir como categóricamente es que es responsabilidad de todos. Luego, creo que no tengo video, les quité la presentación, me puse en video y me desaparecí. Entonces, los operadores juegan un papel importante en la privacidad de tus datos y en la seguridad del transporte de tu contenido. Pero la ciberseguridad es responsabilidad del centro de datos que almacena la información, que no necesariamente está en los operadores, no está en la red. Es responsabilidad también de la aplicación que te pide los datos. Es decir, la que sea, así sea un buscador, una app que te da cierta cosa. Y eso no es ni del operador ni del dueño del centro de datos. Es decir, del que te ofrece la nube.
es del otro el que está utilizando la red y la nube para ofrecer su servicio. Y por último, insistiría en que somos responsables de manera individual. Y siempre utilizo el ejemplo de, a todos nos pasa que te aparece la web page y te dice, uso cookies. El 99% del tiempo, por flojera, porque no lo leíste, no lo entendiste o algo, le das yes. Y ahí tú tienes una responsabilidad. Le estás diciendo que puede utilizar todo alrededor de tu proceso de interacción con él, siempre de manera legal, para usos de marketing, para usos, etcétera. Pero ya hay una responsabilidad. Entonces, primero, las redes no solamente son no son los únicos responsables de la seguridad, sino todos. Y segundo, muy importante, la evolución de la tecnología siempre nos va dando mejores habilidades y capacidades. Y no es de excepción de 5G, es mejor en seguridad que 4G. Y 4G es mejor que 3. El ejemplo básico que te diría es que en 4G, como tu conexión entre el dispositivo y la red es un tubo, entre comillas, transparente. La encripción o la seguridad de tus datos está en una capa superior a la red, es decir, en la aplicación. Tu aplicación y con quien estás hablando le ponen algún sistema de encripción o de seguridad y eso te protege, pero el tubo es relativamente transparente. En 5G, sin tener que llegar a la aplicación, desde el protocolo de conexión de tu dispositivo a la red, ya lleva una encripción intrínseca. Entonces, categóricamente te puedo decir que la seguridad en 5G es superior a las anteriores. Y segundo, reitero, la seguridad es responsabilidad de todos. Gracias. Muchas gracias, Alma, también por tu pregunta. Voy a regresar a la presentación. Ahora la comparto. Gracias. Estamos a 8 o 10 láminas de terminar. No se desesperen. Tenemos 35 minutos. Vamos a hacer esto lo mejor posible. No vi. No son mías. Disculpe. Bueno, ahí estoy compartiendo una vez más. ¿Sí lo ven? Supportive Sí. Policy 5G. Ahí Sí, sí está. se ve. Bueno, entonces mencioné que el tema del éxito de 5G no está nada más sujeto a la inversión, a la tecnología, a los usuarios. Siempre hay que buscar la manera de explicar los beneficios. Digo que está bien chondito. ¿De qué? Clase atrasada. Perdón. No, ahí, creo que a alguien se le abrió. Voy a cerrar el micrófono. Sí. Bueno, entonces, lo que hemos observado también es que el despliegue de 5G, sí, el despliegue exitoso de 5G también está sujeto a establecer políticas que permitan o que incentiven la inversión, que amplíen la adopción o las razones para migrarse. Y no lo voy a leer todo, pero en diferentes regiones del mundo, la conclusión es que se busca que haya una estrategia de punta a punta transversal que permita que la tecnología realmente cumpla con su objetivo, que es incrementar la eficiencia, generar nuevas oportunidades, pero sobre todo mejoras a la sociedad en términos generales. Entonces hay diversos ejemplos muy exitosos que podemos compartir a detalle, que hacen que que demuestran que el despliegue exitoso de 5G también está apoyado por una política nacional. El espectro, ya lo mencioné, es muy relevante.
Y es muy relevante compartirlo con ustedes porque ha tenido una evolución la visión sobre el espectro. Hace mucho el espectro era poder, solo poder. Quien tenía una radiodifusora tenía poder de comunicación. Quien tenía una televisora no nada más tenía poder, sino una influencia importante. Quien tenía telecomunicaciones tenía todo eso. Y sí es así de importante el espectro, pero ahora la visión es compartida por la mayoría de los reguladores y en este caso, reitero, el caso de México, esa es la visión del instituto. El espectro, si bien tiene un valor, el valor más importante es el hecho de poder permitir conectividad y por lo tanto transformación digital. Así que los beneficios los toma la sociedad y los vamos observando de manera secundaria al uso directo del espectro. Entonces, lo que es relevante es que antes, esto es muy técnico, pero antes eran canales chiquitos, de 2 megahertz, 3, 5, creció a 20, vamos en 80 o 100, y va a seguir creciendo, y hay que seguir buscando la manera de que esto se permita, ¿no? Ya les mencioné el tema de Brasil. A nivel de política, ellos decidieron que la mayoría del valor del espectro no se pagara en efectivo, sino en especie, por decirlo de alguna manera. Y entonces, el hecho de tú ofrecer cobertura, tú ofrecer una calidad de servicio, tú ofrecer una tecnología, te hacía demostrar o como pagar por el valor del espectro. Es como la tendencia, el que el valor del espectro se convierta en, una vez más la palabra complicada, obligaciones de hacer, te dicen en Colombia. En Chile también hubo una política específica de impulsar la transformación digital y la innovación en ciertas industrias. En algunos otros lugares se ha considerado, si bien máxima cobertura, pero también calidad, pero también el uso de cierta tecnología mínima. O sea, no se vale que obtengo espectro y lo va a pagar conectando 2G porque pues a nadie beneficia, sinceramente. Hay que poner como mínimo tal vez 4G y hacia adelante. Es, por ejemplo, el ejemplo de Brasil, una vez más. Entonces, no hay una fórmula única ni una fórmula perfecta, porque también depende de la realidad del país y del mercado. Si ahorita salimos en un país de Latinoamérica a regalar todo el espectro de 5G, es probable que en muchos mercados de eso de nada sirva, porque tenemos otro tipo de necesidades básicas que atender. Les quería hablar también, bueno, ya dije que en la parte de política iba a hablar un poquito de Fair Share, y qué bueno que fue el tema de espectro. Y a mí me parece que sí es que los principales beneficiarios del incremento de la penetración de banda ancha sean las plataformas. Porque si bien la sociedad está muy beneficiada, lo que es un hecho es que las inversiones y el costo del espectro y el despliegue de infraestructura lo hacen los operadores. Pues yo creo que justo es el extremo inverso de la neutralidad de la red, ¿no? ¿Por qué voy a hacer una red para quien puede pagar A y otra para quien puede pagar B y otra para quien no puede pagar nada? Eso suena como socialmente no responsable. Pero finalmente yo creo que en todos los mercados esa regla de diferenciación existe. A la inversa, no le voy a cobrar lo más caro al que no lo ocupa o al que no lo necesita o al que no lo puede pagar. No le voy a ofrecer solo esa tarifa. Es que creo que la tarifa diferenciada o el servicio está ahí. Entonces, la red la tiene que pagar el que necesite pagar lo que está buscando. Y entonces, en el otro sentido, yo creo que es justo que de alguna manera
los top offenders de hacer que el tráfico crezca también le den o le paguen a quien hace la inversión. Entonces, esa discusión está buena. Yo creo que es justa, creo que esto es mucho más personal. También reconozco que es un tema que es relativamente nuevo. También hay que resaltar que podríamos observar como dos mercados, ¿no? El mercado americano, que es regulación por libre mercado, y el mercado europeo, que son expertos en regular todo. Entonces, bueno, está bien que los europeos nos muestren el camino, y luego tratar de adoptar un balance entre los dos grandes entendimientos. También podemos observar Asia, insisto, de repente ahí puede haber un mercado muy importante donde sea una combinación de ambos, ¿no? Y Daniel, pues ese era mi comentario respecto a tu pregunta, por si sigues por ahí. Bueno, asumiendo que Daniel solo estaba en mute y no se nos fue, continúa el siguiente paso. No lo veo. No te preocupes. Bueno, ahí le dicen que sí respondí y ni modo. A ver, sí. No hay problema, vamos a seguir, porque nos queda poco tiempo. Sí, ok. Hay una evolución y juro que este no es un comercial, pero cuando en México estábamos desplegando 4G, en el resto del mundo también ya estaban desplegando 4.5G o casi que lo que es 5G ready. Hoy en México y Latinoamérica tenemos un año, un poquito más, de estar desplegando 5G y viene aquí César Funes a decir que ya hay un 5.5G. Bueno, no solamente es eso, ya hay papers de sexta generación. Ya se inició la investigación y desarrollo en sexta generación. Entonces, ¿qué es el 5.5G? Bueno, primero que nada, es un siguiente nivel de capacidades en la red que me va a permitir aprovechar más no solo la capacidad, la masividad y la baja latencia de mi conexión, sino con un grado importante de la inteligencia artificial en todas las aplicaciones que estoy utilizando. Tiene que ver con servicios cada vez más sofisticados que parecerán como del futuro, pero hay algunos bastante reales. Y no debería de ser el ejemplo que voy a hacer hoy, pero tal vez todos vieron el anuncio de Apple de ayer, de su visor de realidad virtual junto con la realidad. Imágenes holográficas, un cierto grado de sensing. No he encontrado la palabra para traducir sensing, porque es como sentir. Entonces, como usuarios tenemos un teléfono, un mobile, un smartphone, una tablet, una laptop, alguien tiene un wearable, un teléfono, perdón, un reloj, y luego en tu casa tienes una camarita, un sensor, el de las puertas, tu Alexa o tu Siri o tu la que sea. Todos esos dispositivos ya están así, ya son casi como un sistema nervioso y ya los usamos todos los días. Habrá más aplicaciones que me van a exigir mayor capacidad en la red. Entonces, nosotros que nos dedicamos a este tema de la investigación y desarrollo para los equipos de red, estamos ya trabajando en un siguiente nivel. La red hoy de 4G te da promedio mundial 70 o 100 megabits por segundo en tu teléfono. El 5G, el objetivo es 1 giga. Y el 5.5G son 10 gigas. Nos podemos subir a surfear en esa conectividad. 10 gigas de manera individual para cada usuario. Entonces, ¿qué te puede dar ese tipo de aplicaciones? Pues imágenes holográficas, una producción digital total,
lo que vemos en las películas. Lo que estamos viviendo hoy, para los que son de mi generación, y a lo mejor hay muy pocos, los famosos supersónicos, todo lo que pasaban ahí, ahora ya lo hacemos. Falta el coche volador, pero ya están ahí los drones, ¿no? Los taxis drone en algunos mercados. Pues esto que le estoy contando de imágenes holográficas, interacción al respecto, pues es igual, es así de science fiction, pero va a pasar. ¿Y qué está pasando en la industria? Bueno, se están estableciendo los estándares. Esta idea de 5.5G se empezó a discutir hace un par de años y esta institución que se llama 3GPP ya la definió como el próximo estándar y se llama el 5G Advanced. Entonces, todos aquellos que van a trabajar en la industria para hacer equipos que cumplan con este estándar, tienen que ir a voltear a ver lo que dice la 3GPP y como mínimo se espera que haya una capacidad de velocidad de bajada, es decir, lo que tú consumes de la red hacia ti, de 10 gigabits y de subida de 1 gigabit. Y aquí hago un paréntesis, pero todo el mundo ha vivido el ejemplo de que posiblemente te escuchas pero no te escuchan. Y me refiero a una llamada de video, es porque todas las redes están hechas para bajar más y subir menos hacia la red. Y esto seguirá siendo así, pero ahora ya con capacidades mucho más altas. 10 gigabits de bajada, 1 gigabit de subida. Nosotros lo que observamos es que para el 2025 puede llegar a haber 100,000 millones de conexiones en el mundo, cuando haya casi 10,000 millones de habitantes. Y para el 2030 va a haber 200,000 millones de cosas conectadas. Diferentes tipos de sensores, de dispositivos del Internet de las cosas, temas de inteligencia artificial, sensores de precisión, etcétera. Entonces, estamos viendo que todo esto sigue evolucionando. 5G definitivamente no es el destino, es solamente el camino. Y lo que seguimos viendo es que las capacidades siguen creciendo. Y lo que vemos es que es casi como que cambio de generación por década. Se requieren más inversiones, se requiere más adopción, se requiere más conocimiento, se requerirá de más espectro. Todo en ruta a un mundo, como decimos en Huawei, totalmente conectado e inteligente. Bueno, con eso yo quería terminar un poco antes y también abrir para quizá alguna otra pregunta. Don Ricardo, adelante. Perdón, nuevamente yo de la tos. Discúlpame, César. Oye, ¿cuál es tu opinión? No sé si como Huawei o incluso a título personal, respecto de algunos comentarios que yo he escuchado sobre que el 5G es una tecnología, vamos a decir, transicional hacia el 6G, que es donde realmente vamos a ver una curva de adopción y explosión de las aplicaciones y donde va a aparecer esa o esas que les llaman killer apps que sí o sí requerirán del 6G para que funcionen y que pues son las que van a demandar los usuarios de esta futura tecnología. Un poquito como lo que más o menos ocurrió entre el 3G y el 4G, es decir, como bien lo explicaste al principio, 3G fue como la forma incipiente en la cual empezamos a utilizar de manera más fácil datos, donde se empezó a dar este servicio básico de acceso a Internet, ¿no? Con estos navegadores web, ¿no? Y cosas así que empezaron, vamos a decir, de forma modesta, y que fue hasta la aparición del 4G donde realmente se materializó la promesa del Internet móvil, el video móvil y toda la serie de aplicaciones de las cuales hoy gozamos. El 5G ya está presente, trae evidentemente una serie de aplicaciones
como también lo mencionaste, sobre el tema de la latencia, la ultrabanda ancha, las comunicaciones masivas de máquina, pero como bien ya lo acabas de mencionar, pues ya el 6G pues ya está pues casi tocando a la puerta. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esos comentarios a esas voces que han dicho que el 5G es pues nada más como un escalón y donde realmente vamos a tener un escenario similar de innovación, de adopción masiva y de la real e indispensable, por así decirlo, necesidad, pues va a ser con 6G. No sé cuál sea tu opinión respecto a ese tipo de comentarios, César. Gracias. Estoy parcialmente de acuerdo, pero más en desacuerdo, porque justo como tú mencionabas, cuando conocíamos 3G, sabíamos que ya venía 4G y hoy sabemos, hoy podemos constatar los beneficios. Yo mencioné ahorita que 5G no es el destino, es el camino, pero creo que eso está pasando en general. Pasó de 3 a 4, pasó de 4 a 5. Yo creo que la cantidad de aplicaciones que ya podemos aprovechar ahora con 5G sí son significativamente superiores a las que podíamos aprovechar con 4G. Y por lo tanto, también esperaría que suceda lo mismo hacia 6G. Entonces, sí puedo aceptar que 6G es mejor, 100%. Si no, luego, ¿qué te vendo? Pero no solo por eso. El ejemplo perfecto es de 4 a 5G. De hecho, no. El ejemplo perfecto es de 3 a 4G. Hoy en México, claramente no sabemos todo lo que nos va a dar 5G todavía. Y no hay que culpar a nadie, simplemente estamos en un proceso de evolución. Pero sí te puedo asegurar, y repito el ejemplo que creo que ya dije 2 veces, si tú te vas a una zona de cobertura de 3G, sufrirás. No nada más tus hijos o los adolescentes lo van a hacer. Todos vamos a sufrir si no tenemos lo que me da 4G. Y así va a pasar con 5G. Lo que estamos viendo, el gran beneficio que yo observo con 5G, es que eso que puedo hacer con un paquete de 4G, llamémosle premium, ya lo voy a poder hacer con un paquete estándar. Y entonces del premium, ahí te encargo lo que voy a poder hacer, no nada más en el móvil, no nada más en tu ambiente de movilidad, que es extremadamente relevante, sino inclusive en un ambiente fijo o semifijo. Vamos a poder aprovechar los beneficios de 5G en tu casa. Hablé muchas veces del gaming y de las aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, o lo que le decimos acá en el marketing, el XR. Entonces, yo coincido en que 5G no es el destino, es el camino, pero así lo fue 3G para 4G. Lo bueno es que vamos a poder tener todos esos beneficios de 5G lo más profundamente posible en tu entorno que no necesariamente está externo, ¿no? Que ese es un tema como de amplio debate, porque estamos acostumbrados a que haces unas cosas en tu casa con lo que tienes, cable, fibra, y otras cosas en el celular. Hace 2 años, sonaba tu celular en tu casa y lo primero que hacías decir, márcame a la casa, ¿no? Pero ahora ya no. Yo no sé hace cuánto tiempo no uso el teléfono de mi casa. Ya, mi dispositivo en la casa es el móvil y la tecnología que me permite aprovechar los beneficios justo es 4G. Y con 5G me va a permitir hacer más cosas, ¿no? Entonces, estoy, como te decía, parcialmente de acuerdo, pero más en desacuerdo. 5G es una realidad y tiene grandes beneficios. Gracias, César. ¿Alguien más? Pues me parece, César, que ya atendimos todas las preguntas. Excelente. Agradezco, Laura, al instituto que me hayan permitido una vez más participar. Y no puedo dejar de sentirme muy mal de haberles fallado la vez pasada.
Les debo una. Ya pagaré. Un gustazo y a sus órdenes. Con Laura pueden obtener mis datos si no es que ya los tienen, y tengo LinkedIn y Twitter, nada más. Pues Buenas muchísimas noches. gracias. Muchas Muchas gracias, César, por gracias. tu generosidad y por estar con nosotros. Y seguramente el próximo año nos volveremos a ver en el siguiente diplomado. Muchas gracias. Y a todos ustedes, chicos, nos vemos mañana en la Escuela Libre de Derecho. Váyanse con tiempo por el tráfico y las lluvias. Nos vemos mañana. Va a ser la primera sesión presencial desde que arrancó el diplomado en la pandemia. Así que doble gusto. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Gracias, Bye. buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a Bye. todos y todos. Hasta luego. Ay, hasta luego. Buenas noches. Bye.